Bueno, bienvenidos una vez más a este nuevo taller sobre la serie del matrimonio cristiano y la palabra de Dios. Hoy vamos a estar tocando otro punto importante que tiene que ver con fundamentos de las relaciones para el matrimonio, es decir, fundamentos de las relaciones de la amistad y la hermandad en Cristo para ir hacia el matrimonio, ¿ok? Entonces, lo primero que debemos ver acá es lo siguiente. Hay 4 principios que vamos a estar desarrollando, 4 principios denominados las 4P, ¿ok? Las 4P como fundamentos para las relaciones de hermandad y amistad para ir al matrimonio, ¿ok? Entonces, lo primero que vamos a ver como tal es con respecto a estos fundamentos bíblicos en una breve introducción que tiene que ver con estadística, ¿ok? Nuevamente gracias a nuestros suscriptores, a las personas que nos siguen por el canal de YouTube. Bueno, continúen aprovechando toda esta serie. Esperemos que sea de edificación. Si tienen preguntas, si tienen comentarios, pueden hacerlos acá en la caja de comentarios. Pueden también compartir a aquellas personas que ustedes consideren que les pueda servir de ayuda a este canal. Y así también esperamos aclarar dudas o lo que sea que ustedes quieran compartir. Por otro lado, queremos hacerles extender a todas las personas que están recibiendo este material, este taller de entrenamiento, nuestros agradecimientos por la nobleza y la entrega que han dispuesto en sus corazones de anotar, de llevar a cabo estas guías y que sirve de formación para otros contextos de otras congregaciones, otras iglesias donde ustedes pueden utilizar este material. Ahora bien, nuevamente mi nombre es Cristian Artate, uno de los pastores asociados de la Iglesia Bíblica La Gracia. Esperamos que todo esto sea para ustedes de gran ayuda. Algunas estadísticas importantes. Dentro del tema de los divorcios, las personas que tienden a divorciarse más dentro de las estadísticas de profesiones, tenemos que son, por una parte, los gerentes de juegos de casinos, con un 52.9%, liderando la tasa de divorcio entre las profesiones, los cantineros, 52.7%, los asistentes de vuelos, un 50.5%, bailarines de clubes nocturnos, 45%. Estas son las profesiones o los oficios en donde se tiende a ver una alta tasa de divorcio, de un 50% aproximadamente. Ahora, dentro de las estadísticas más bajas de divorcio, tenemos que en un sentido de verdad bastante extraño, pero bueno, así como lo muestran las estadísticas, las personas que menos tienden a divorciarse son aquellas personas que trabajan en la rama de la agricultura, en un 15%, las personas que trabajan en la rama de la ciencia, como es la física, 18.9%, las personas que son médicos en profesiones de vida, un 19.6%, el clero, o en este caso personas vinculadas a un trabajo ministerial de iglesia, un 19.8%, y así desarrolladores de software, un 20%. Ahora bien, ¿qué nos dice esto? ¿Qué nos muestra a nosotros estas estadísticas? ¿Qué nos dicen? Por ejemplo, ¿qué podemos ver nosotros acá? Bueno, una de las cosas que podemos ver es que ciertamente todo aquello que nosotros nos rodea, nuestro entorno, nuestra profesión, aquellas cosas que hacemos y con las cuales trabajamos, impactan nuestras vidas de alguna manera e impactan también a nuestra familia, ¿ok? Eso es por una parte algo que nos muestra que todo nuestro entorno impacta en nuestra relación matrimonial. Por esta razón nosotros debemos tomar en consideración el punto de que ciertamente todo aquello a lo cual nosotros nos dediquemos va a tener una incidencia en la vida matrimonial. Vamos entonces a ver los 4 puntos, las 4P de lo que tiene que ver con el tema de los fundamentos bíblicos para el matrimonio. ¿Okay? Vamos a empezar con el primero. El primero es pureza, el segundo es piedad, tercero es preparación y el cuarto paciencia. ¿Okay? Son las 4P. Pureza, piedad, preparación y paciencia. Esas son 4P. Ok. Vamos a empezar con la primera. Pureza. Mateo capítulo 7, versículo 12,
dice la escritura, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas, ¿ok? Es lo primero acá. Lo primero que tenemos que ver es que el origen de una relación sana y genuina, bien sea en amistad, hermandad, para ir al matrimonio, o en un cortejo bíblico como tal, debe comenzar en el tema de la honestidad, de la búsqueda honesta en este caso, el hombre que está cortejando a la mujer, en que tenga una dirección, una intención genuina, una intención noble. Ahora, ¿por qué decimos esto? Porque actualmente vivimos en una sociedad en donde ciertamente la gente se maneja o se mueve por impulso de intereses. O sea, la gente está muchas veces detrás por el interés. Y ciertamente una de las cosas que los hombres, frecuentemente aquellos hombres que no son cristianos, van a buscar es saciar sus apetitos y sus deseos y sus anhelos carnales. Así como cualquier otro tipo, aquel que tiene ambición de poder lo hace, el que tiene ambición de dinero también. Entonces, el punto con esto es que a veces se malentiende de que el tema del matrimonio es un aspecto puramente sexual o íntimo. Y la realidad es que no es así, porque la vida matrimonial, aunque tiene o involucra la parte sexual e íntima, no es eso lo más importante. De hecho, no es de los aspectos más centrales, aunque es importante. Pero el punto con esto es que una persona que tiene impulsos y deseos sexuales incontrolables no puede usar al matrimonio, y en este caso a quien sería su pareja dentro del matrimonio, como un medio para aplacar este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque ciertamente es un problema de lujuria del corazón del hombre. Esto ocurre frecuentemente cuando las personas no le dan el lugar a la parte sexual que le corresponde dentro de la vida matrimonial. Ahora, lo que nosotros tenemos que considerar es que si bien esto es una lucha que tienen todos los hombres o que tenemos todos los hombres, no es una cosa que se acabe o se termina dentro del matrimonio. La palabra enseña en 1 Timoteo 5:2, Pablo hablándole a Timoteo, que se dirigiera a las ancianas como madre, a las jovencitas como hermanas con toda pureza. Y utiliza el término toda pureza. Luego en la segunda carta que le envía, en el capítulo 2:22, 2 Timoteo 2:22, dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor, dando por sentado que esta búsqueda de pureza es algo con la cual uno tiene que lidiar. Y uno tiene que lidiar antes del matrimonio e incluso dentro del matrimonio. Las tentaciones realmente no se acaban cuando las parejas se casan. Entonces, ¿qué es lo que es importante considerar acá? Primero que nada, reconocer nuestra debilidad, empezando por ahí. Número 2, reconocer la lucha que tenemos contra nuestra propia carne, porque son dos cosas que van de la mano negativamente hablando. Por una parte, la debilidad nuestra, en nuestra personalidad, y número 2, la lucha que tenemos contra la carne y evidentemente la influencia del enemigo sobre nosotros. Ahora, el asunto con el tema de las pasiones es que al no ser encausadas se desbordan, se desordenan y realmente el punto de la pureza se pierde en cualquier tipo de relación. De ahí pues tenemos el montón de casos que pueden ocurrir en ciertas congregaciones sobre la fornicación y todo este tipo de cosas. Ahora, ¿de dónde puede radicar? Bueno, hay un capítulo donde se habla un poco del tema de la pureza en los ojos, en un taller que yo di para una iglesia en una ciudad acá de Venezuela. Pero de todas formas, voy a comentar brevemente con esto. El asunto con el tema de la lujuria y los deseos desordenados, las pasiones y todo este tipo de cosas, hay dos cosas que se pueden tomar en consideración según la palabra. La primera, por un lado, es el tema de la satisfacción plena que nosotros tenemos, que debemos tener en Jesús. Hay personas que
realmente no ha entendido cuál, o sea, cómo pueden estar completos en Cristo Jesús. Una enseñanza que podemos conseguir en Colosenses, por ejemplo. Pero hay personas que no han entendido que Cristo debe llenar toda tu vida y debe satisfacerte en todos los sentidos. Cuando una persona está de forma descontrolada con sus pasiones, tiene muchas veces que ver con lo que representa Jesús para él y cómo lo satisface. En otra forma, el apóstol Pablo también lo pone de esta manera. No andéis como aquellos que no conocen a Dios en este tipo de pasiones. ¿Y quiénes no conocían a Dios? Bueno, evidentemente los gentiles paganos que no conocían del Evangelio, que no conocían de Jesús, que no conocían sobre la palabra y sobre la doctrina. A lo cual nosotros, ¿qué debemos decirnos? Bueno, por una parte, deberíamos reprendernos a nosotros mismos sobre nuestra necesidad de conocer a Dios cada vez más. Porque ya nosotros, aunque no estemos o no estuviésemos en una relación de matrimonio, estamos en una relación con nuestro Redentor. La pregunta es, ¿estás creciendo en tu relación con tu Redentor de una manera apropiada o no? Si tú no creces en tu relación con tu Salvador, entonces evidentemente vas a ser presa de todo este tipo de problemas. ¿Ok? Ahora, también ¿por qué pasa esto? Porque por una parte tenemos, las debilidades personales, nuestras propias debilidades. Número 2, la lucha contra la carne, la influencia del mundo. En este caso, cómo se vende actualmente o se ha hipersexualizado la sociedad en la forma en la cual casi que todo debería girar en torno al sexo. Es decir, si van a hacer una publicidad de un vehículo, entonces está siempre explotándose en la parte sexual. Si van a hacer una publicidad de otra cosa, siempre está allí explotando la parte sexual. Entonces es una sociedad realmente sexualizada o hipersexualizada. Por lo cual nosotros debemos considerar, en este caso, lo importante que es el hecho de tomar en consideración estos problemas y estas circunstancias en la vida. Otra de las cosas que debemos también considerar en el tema del conocimiento de Dios, en el tema del crecimiento de la palabra y este tipo de cosas, es considerar el aspecto de nuestro servicio a Dios, nuestra vida activa de servicio a Dios. ¿Realmente estamos sirviendo a Dios o no estamos de una forma pasiva dejando todo que pase, todo el tema de que, bueno, realmente no nos interesa la vida en la iglesia, no nos interesan los ministerios, no nos interesa servirle a Cristo de ninguna manera? ¿Por qué? Porque es una forma también de invertir el tiempo de forma apropiada. ¿Ok? Ahora, el otro punto también tiene que ver con la conciencia que existe en nuestra sociedad actual. Y es una conciencia de materialismo. Y es un materialismo en donde se ha invertido el punto de honrar a las personas. ¿De qué forma? Bueno, como dijimos anteriormente, el asunto con los intereses es que actualmente las cosas que son cosas materiales no se usan, sino que se aman, se atesoran y se valoran por encima de los seres humanos, de las personas. En este contexto, a las personas, cuando se idolatran los aspectos materiales, como los bienes, los recursos y todo este tipo de cosas, a las personas se terminan usándolas. Entonces tenemos esta contradicción en donde las personas que deben ser amadas son usadas para la satisfacción de otro, obviamente. Y las cosas que deben ser usadas como los objetos materiales vienen a ser idolatradas y vienen a tener mucho más valor que las mismas personas. Ahora, en el otro punto también, una de las cosas que no entendemos a veces y que también ocurre en nuestras vidas es el hecho de cómo nubla la visión, cómo nubla nuestro entendimiento el pecado. Y es que en este sentido, cuando la persona sucumbe, o vamos a decir que cede ante su propia debilidad y también cede ante su lucha contra la carne, contra las concupiscencias internas, esa persona es nublada del entendimiento. Es decir,
pierde todo tipo de noción de sabiduría, al punto de que llega no llega a distinguir lo que es como tal correcto, según la palabra de Dios, de lo que él quiere y anhela. Intenta justificar su pecado, intenta justificar lo que está haciendo con razones meramente personales y emocionales, sin considerar las consecuencias que va a traer a futuros ese tipo de decisiones, ¿ok? Y cuando se nubla esta visión, cuando se pierde la objetividad bíblica de lo que se está haciendo, entonces ya el hombre pierde la honesta y genuina intención de hacer bien al prójimo y realmente empieza a trabajar las relaciones como para lograr algo por interés personal. En este caso tenemos todos aquellos hombres que de alguna forma intentan abusar y aprovecharse de mujeres, tendiéndoles una trampa en un sentido, enamorándolas, pero que todo lo que buscan detrás es el deseo de abusar de ella, es decir, de tener relaciones íntimas y ya sencillamente desaparecer. Entonces esto es una forma en la cual nosotros podemos ver cómo se manifiesta el pecado de la fornicación en las pasiones desordenadas, cuando no tenemos en consideración estas cuatro cosas: el hecho de nuestra propia debilidad, por otro lado el tema de el asunto de la, en este caso, más que todo el hecho de nublar la visión, y en tercer lugar también el punto de la influencia del mundo en las personas y la sociedad en que vivimos, y finalmente cómo todo esto da por sentado ese tipo de problemas. Ahora, hay algo también importante acá, que es que en el tema del matrimonio, siempre la mujer, la esposa debe estar consciente de las luchas de su esposo, mientras que el esposo también. En ese sentido hablábamos de cómo nosotros somos compañeros, no solamente en el aspecto íntimo, en el aspecto familiar, también somos compañeros espirituales. Evidentemente el hombre tiene que buscar la manera de ayudar a su esposa, el esposo ayudar a su esposa a crecer en todos los aspectos de la vida, inclusive en aquellas luchas que su esposa tiene como mujer. De la misma manera, la mujer no puede esperar de una forma idealista que el hombre sea perfecto en todos sus rasgos de su vida, como que nunca pudiera de alguna forma transgredir o defraudarla de alguna manera. Ella debe estar consciente de que se casó con un pecador y él también. Ambos son pecadores y están en un proceso de santificación. Entonces, aquí es necesario que la mujer también participe en la ayuda en el crecimiento de la santidad de su esposo, al mismo tiempo que el esposo para la santidad para con ella. Y evidentemente la iglesia, el entorno, de nuevo repito, cómo el entorno influencia o puede influenciar o influye, perdón. En este caso tienes, por ejemplo, el caso de la parte de la seducción en las mujeres. ¿Cuál es el entorno? Imagínense entonces un entorno eclesiástico de iglesia donde realmente las mujeres andan vistiendo de una forma seductora, acaparando todo tipo de miradas y que tienen un propósito desviado. Eso es algo que también se tiene que considerar. Ok, segundo punto. La piedad tiene que ver en Salmos 37:5, dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Nosotros hablamos de la soberanía de Dios, ¿verdad? Que Dios es soberano, ciertamente es una doctrina central en la fe reformada, pero a veces tendemos a pensar que la soberanía de Dios se centra en algo que a veces no es completo y total, es decir, no se ve en todos los sentidos de la vida cristiana. ¿A qué me refiero? Bueno, el hecho de que no solamente nuestra vida es el tema de nuestro trabajo, de nuestra salud o este tipo de cosas, sino también de las mismas relaciones personales de las cuales nosotros somos parte o tenemos con otras personas. Ahora bien, podemos decir que Dios es soberano en nuestras relaciones, podemos decir que ciertamente esperamos en Él. ¿Y por qué hacemos la pregunta? Bueno, precisamente porque esta es una prueba de fuego en donde la soberanía de Dios debe tomar lugar en nuestra vida. Primero que nada, nosotros tenemos una voluntad caída en donde estamos siendo cambiados y santificados conforme al poder del Espíritu Santo. En palabras sencillas y directas, es natural que nosotros, por nuestro pecado, busquemos hacer siempre nuestra voluntad, lo que queremos, no lo que Dios quiere. Es natural, es decir, no es que está correcto, es que es una tendencia natural por nuestro pecado. Ahora, ¿qué es lo que debe ocurrir? Que en nuestras vidas nosotros empecemos a cambiar
de manera tal de que empecemos a anhelar lo que Dios anhela y buscar hacer lo que Dios quiere que hagamos, y busquemos su voluntad. Cuando nosotros venimos a la fe, creemos y somos regenerados y transformados, es evidente que como un niño que empieza a querer hacer lo que el Padre le dice que haga, así buscamos hacer la voluntad de Dios. Es lo que debería ser, ¿ok? Es el ideal. Ahora bien, ¿de qué manera esto juega un papel importante en las relaciones personales, incluyendo el matrimonio y todo este tipo de cosas? Bueno, precisamente por la pregunta de si estás dispuesto a hacer lo que Dios quiere que hagas y si estás dispuesto a seguir la voluntad de Dios. Hay personas que quizás están solteros y quieren casarse y no se han preguntado si realmente Dios quiere que ellos se casen. Sería más o menos este tipo de pregunta. ¿Estoy o estaría dispuesto a quedarme soltero o soltera con Cristo como mi único cónyuge si así el Señor lo dispone para mí? Sería una pregunta válida. ¿Estoy o estaría dispuesto, si Dios así lo quiera, casarme solo después que Él me consiga pareja? ¿Por qué hablamos de conseguir pareja? Bueno, porque evidentemente existen parámetros bíblicos en los cuales se define cuál debería ser la actitud de un creyente que desea construir un hogar o formar un hogar. Y la Biblia no es que lo defina en una forma tan precisa, pero sí hay cosas claras. Y una de esas cosas claras es el tema de las relaciones dentro del cristianismo, dentro de la fe. Es decir, la Biblia no te sugiere ni te recomienda, sino que te demanda como creyente a formar una relación para construir un hogar sobre la base de un mismo yugo, de una misma unidad, de un mismo pensamiento, de una misma fe. ¿Ok? En ese sentido, a veces la persona, cuando está esperando, puede ser que haya alguien que tenga un atractivo, pero una de las cosas más importantes, como lo es ser de la misma fe cristiana, no lo cumpla. Entonces, en ese sentido, la pregunta sería, ¿estarías dispuesto a esperar? Esa persona que debe venir, que debe cumplir con ese requerimiento. Entonces, quizá, bueno, va a depender también de dónde tú pongas el requerimiento, porque si para ti eso es lo último, en el último lugar, entonces quizás tu pregunta va a ser, bueno, que sea atractiva, que llame la atención, que tenga una personalidad excelente, y bueno, al final, como algo de sobra, como algo que no es tan importante, bueno, que sea cristiano o cristiana, pues. Y el punto con el tema de la relación matrimonial es que eso es de las cosas primarias, no es de lo último. Porque evidentemente, como lo dijimos anteriormente en la clase sobre la teología puritana, las personas tienen un atractivo físico, pero con el paso del tiempo, evidentemente ese atractivo se va perdiendo. Lo que con las personas que tú te casas va a cambiar físicamente. Y una de las cosas que vas a disfrutar más realmente es el tipo de personalidad, la conversación y todo este tipo de cosas. Y evidentemente, si es una persona creyente, cristiana en la fe, van a tener el mismo acuerdo espiritual, un acuerdo que es vital para muchas cosas en la familia y en el hogar, como por ejemplo la crianza de los niños, como por ejemplo la inversión del tiempo, como por ejemplo los planes. Si todas esas cosas, la fe juega un papel vital. Bueno, si Dios es central en tu vida y si Él es el centro, porque si no lo es, bueno, evidentemente no te va a ser a ti de importancia. Ahora, si realmente la persona está dispuesta a que Dios sea soberano, incluso en sus relaciones, debe estar dispuesta a esperar, en este caso, la voluntad del Señor, sea para casarse y formar una familia o realmente no. Nosotros debemos considerar que estas son cosas en donde Dios es soberano y nosotros debemos manifestar nuestra realidad al punto de creer eso y aplicarlo a nuestras vidas. Ahora bien, podríamos decir que has confiado tu vida emocional, relacional y sentimientos a Cristo Jesús y que efectivamente estás buscando la voluntad del Señor y no la tuya propiamente. Si podemos responder afirmativamente, entonces quiere decir que hemos entendido. Hay personas que no entienden el punto y utilizan este tipo de dichos, mi peor es nada, o sea, mi peor es nada agarrando aunque sea falla, es decir, como que bueno, es que no me tocó de otra, tuve que agarrar esto porque si no
Pero en el pensamiento bíblico eso no es así. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Y Dios, si por alguna razón no hay una persona, es precisamente porque todavía no es el tiempo o sencillamente no la va a ver, porque Dios te quiere de forma como tal apartado o apartada para Él, lo cual deberías considerar también. Ahora vamos con el tercer punto, que es la otra P. Dijimos en este caso pureza, luego hablamos en este caso de piedad, y ahora vamos a hablar de la preparación. Tercer punto, preparación. 2 Timoteo 3:16 lo dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Nosotros vivimos actualmente en una sociedad donde hemos perdido muchos valores familiares, no solo contando con esto, sino también con el hecho de que se ha perdido la dirección de instrucción en el hogar. Ahora bien, ¿cómo podemos ver esto? Bueno, hemos hablado de la hipersexualidad que existe en nuestra sociedad. Pero más allá de esto, el punto con la preparación es que ciertamente nosotros a veces, bueno, los padres en este caso, piensan que en la instrucción de sus hijos, de su familia, está solamente limitada al tema de respetar a los mayores, obedecer, comer, alimentarse bien, nutrirse bien, desarrollar talentos y oficios que lo preparen para poder ser una persona que pueda valerse por sí misma. Y todo se queda, y generalmente a veces en algunas familias, y ese es el contexto como que principal de algunas familias, solamente eso. Ahora, cuando se habla de instrucción, de preparación, se dice o debemos entender que incluso el matrimonio lleva consigo una preparación, una formación. Y el hecho de desconocer e ignorar esto trae consecuencias. Primero que nada, Primera de Timoteo 4:8 dice así, el apóstol Pablo dice: porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Ahora bien, nosotros decimos, por ejemplo, pensamos, que un niño se forme, se prepare para ir a la escuela, excelente, el preescolar. Luego en la escuela se prepara para ir al liceo, el bachillerato, excelente. Luego en el bachillerato se prepara para ir a la universidad. Entonces la pregunta que deberíamos hacernos es, todas estas cosas que son preparación y formación para aspectos que son a largo plazo en la vida de cualquier persona, son importantes. No es importante entonces el hecho de nosotros considerar que Dios, en este caso, nos demanda poner nuestro hogar al servicio del Señor, y cómo nosotros debemos ser mayordomos responsables con respecto a nuestros hogares. ¿Cuál de las cosas tuviésemos o qué cosas deberíamos tomar en consideración? Bueno, el hecho de que si una gente se prepara para trabajar, y que es algo para toda la vida, para poder proveer a su hogar y su familia, entonces también el matrimonio, que es algo para toda la vida, se tiene que considerar. O sea, eso es algo que no se puede descartar. Si el matrimonio es para toda la vida, como las profesiones son para toda la vida, entonces ¿por qué razón no le damos el lugar que corresponde? ¿Por qué no entonces consideramos la preparación del matrimonio como algo importante, de vital importancia? Y es que vamos para este punto. En el aspecto de la preparación, siempre hay un propósito para lograr una ejecución perfecta de aquello que se va a realizar. Eso es lo que buscan los entrenadores, por ejemplo, cuando preparan a los atletas. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos hablar lo mismo del matrimonio? Bueno, en el caso de que existe realmente una preparación, sí la existe, y la podemos definir en 3 puntos importantes, esta preparación con respecto al matrimonio. Número 1, podemos considerar esta preparación como la preparación remota. Tal como su nombre lo indica, comienza en un sentido dentro de los primeros pasos de la niñez. Es decir,
cuando los niños comienzan en su trayecto, vamos a decirlo así, de vida, hay cosas que ellos tienen que considerar, como por ejemplo el hecho de que están siendo formados y hay un contexto biológico que los define. Por ejemplo, la niña entiende que es diferente al varón, y desde el mismo hecho de que ellos como niños entienden de que son diferentes, que son distintos, ya podemos entonces hablar de complementarianismo. ¿Recuerdan la clase que nosotros fuimos creados distintos y diferentes para complementarnos? Bueno, el niño comienza su preparación desde que él entiende que él es niño y que es diferente, y que la niña es niña y es diferente también al niño. Entonces desde allí comienza. En esa forma nosotros empezamos a distinguir, evidentemente por el tema de la biología, entre hombres y mujeres, niños y niñas. Esta es la realidad bíblica, no hay otra realidad. Todo lo que actualmente sea diferente es algo que ha venido a razón de una, vamos a decirlo así, unas concepciones erradas. Biológicamente solo existe hombre y mujer, y ese es el punto con el hecho de la preparación remota, que los niños entiendan que son niños y las niñas entiendan que son niñas. Y evidentemente ya empieza a haber una diferenciación, una distinción. Las niñas generalmente empiezan a estar con sus madres, empiezan a observar a sus madres, empiezan a ver que las madres son diferentes también a los padres. Los niños empiezan a estar con los padres, empiezan a relacionarse más con los padres, a ver ese tipo de forma de biológica y de constitución en la personalidad, en el pensamiento y todo este tipo de cosas. Podríamos decir que la preparación remota conlleva desde los 2 a los 5, 6, 7 años aproximadamente. Se está viendo la distinción entre los dos roles, el masculino y el femenino. Ahora, existe la preparación próxima. Esta conlleva otro plazo de tiempo, y es donde vamos a decir que los padres, es decir, los esposos, los padres, el papá y la mamá, modelan los roles para los niños. Los niños comienzan a ver, por ejemplo, cuáles son los roles del padre, cómo el padre trabaja, sale a trabajar para proveer alimento, para proveer sustento. Las niñas también comienzan a ver a la mamá, en este caso a la madre, de pronto si trabaja, ok, ver también cómo ella también puede proveer todo este asunto, o si está en el hogar atendiendo y cuidando a los niños, cómo ella tiene cuidado de su hogar, de su familia. Entonces los padres modelan los roles para ellos, y esta preparación es bastante importante. ¿Por qué? Porque evidentemente no están solamente modelando los roles, también están modelando la disciplina espiritual, están modelando si es importante la fe para ellos. Si una familia considera a Dios y es central en su vida matrimonial y en el hogar, evidentemente se congregan, evidentemente tendrían que ir a la iglesia, tendrían que servir a Dios, y eso es parte de la formación de los niños. Es otra forma también de modelar, de incluirlos o involucrarlos en la fe cristiana. ¿Ok? Entonces, el niño va creciendo, va entendiendo cómo el padre representa el modelo ideal y bíblico, amando a su esposa, proveyendo a su familia, honrando al Señor, a medida que se entrega hacia sus hijos y a su esposa. Entonces, de esta manera, esta preparación próxima busca, en este caso, afinar las virtudes y capacidades y talentos naturales de los hijos para que ellos tengan una formación ya integral y más clara. Este periodo puede durar desde los, 10, 12 años hasta aproximadamente los 20, 25, cuando ya la persona está a punto de casarse, los hijos están a punto de casarse y dejar su hogar, que es lo que se conoce como la preparación inmediata. La preparación inmediata es el periodo que se toma desde el desposorío o el compromiso de matrimonio hasta su ejecución, y puede ser tan corto o largo dependiendo del tiempo que tomen en el cortejo bíblico, en el tiempo que van a estar en un proceso de conocerse a las familias para entonces ir al matrimonio.
Ahora, ¿qué involucra esto? Bueno, talleres prematrimoniales, estudio del significado teológico y práctico de los votos matrimoniales en el Señor, una definición más exhaustiva de los roles y la apreciación del orden familiar y todo este tipo de cosas. Esto puede durar entre meses hasta un año, dependiendo la profundidad de que se le dé. Hay dos formas de nosotros observar esta preparación inmediata, y la primera es la forma vocacional del matrimonio como una vocación, y la otra forma de observarlo es la forma espiritual, ¿ok? Primero, en la parte vocacional, el matrimonio se enseña o se presenta como un medio que santifica. Número uno, 1 Corintios 7:14 dice lo siguiente: porque el marido no creyente es santificado por la esposa, y la esposa no creyente por el marido. ¿Ok? Tenemos el principio de que el matrimonio santifica. ¿En qué forma? El matrimonio restringe la lujuria y la carne y crea un cerco que nos ayuda a luchar contra nuestras propias pasiones y nuestra propia concupiscencia carnal. Es decir, que el matrimonio nos ayuda a blindarnos contra esas necesidades y esos apetitos de la carne que buscan ser saciados de forma pecaminosa. ¿De qué manera? Bueno, en el hecho de que nuestra esposa viene a ser también una compañera espiritual que nos ayuda con esta lucha, en el sentido de que tener a nuestras esposas nos ayuda a tener una parte íntima, un aspecto de una satisfacción íntima, y que evidentemente también nos ayuda en esa parte. Y también por el hecho de que como somos compañeros espirituales, nos apoyamos en oración, nos apoyamos en servirnos mutuamente para buscar el bien del otro de forma espiritual. El matrimonio no solamente santifica, sino que purifica. Esto está en Efesios 5:26. Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿En qué forma lo decimos? Bueno, de la misma manera que se dijo en una clase anterior. Estamos puestos también para velar por la salud espiritual de nuestra pareja. ¿Ok? Eso es otra de las cosas. Purifica en el sentido de que cuando dos personas se unen en matrimonio, vienen con ciertos complejos, mañas, personalidades, actitudes, y ese roce de cohabitar juntos, de convivir, ese roce va limándolos a los dos, a ambos, hasta un punto de hacerlo pero tan compenetrados que ya no existe eso, ya es como una sola carne, un solo pensamiento, una sola mente. Y eso es algo que evidentemente ocurre con el tiempo, pero involucra mucha fricción, tener mucha paciencia. Luego vamos a tocar eso al final, porque es la otra P, pero es parte de la purificación, el hecho de cómo nuestra pareja, nuestra esposa, o en el caso la hermana, sus esposos, vienen a ser como esa lima que ayuda a ir moldeándonos a nosotros mismos, de pronto en choques, en ciertas cosas, pero que tienen que ser siempre estar mediados por la palabra de Dios y por el amor y el cariño que nos tenemos. Tercero, ordena. ¿Por qué ordena el matrimonio? En forma vocacional, santifica, purifica y ordena, porque establece el orden, como lo dijimos anteriormente, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces pone las cosas en orden, ¿ok? Cuando un matrimonio tiene muchos problemas, a veces no se percata que vienen los problemas desde algo que de antes no se ha abordado, y es que existe un desorden ahí en la forma en la cual se está dirigiendo el hogar. Eso también puede ocurrir, y es precisamente por eso. Y en cuarto lugar, la forma vocacional del matrimonio también no solamente santifica, purifica, ordena, sino que también demanda. ¿Demanda en qué manera? Efesios 5:33 dice así: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Entonces, en la forma vocacional, el matrimonio te demanda que cumplas con tu rol. En el caso del hombre, a la mujer también se le demanda que también cumpla con su rol. Pero no solamente les demanda que cumpla con roles, también se les demanda en este caso instrucciones específicas. A los hombres amar a las mujeres y a las mujeres respetar a sus maridos. Y es una demanda que te hace
Dios a través del matrimonio de forma vocacional. No es un asunto de que si tú consideras, por lo menos para dar dos puntos de, vamos a decirlo, para dejarlo bien claro. El hombre es amar a su mujer, indistintamente de que ella sea amable o no sea amable, o deba ser amable o no, de acuerdo a su característica, su personalidad o los problemas que puedan tener o no tener. No, es que tienes que amarlo, tienes que amarla a ella, se te demanda, es impuesto por necesidad en la forma vocacional del matrimonio. ¿Ok? De la misma manera, la mujer respete a su marido, respétalo indistintamente de que tú consideres que deba ser respetado o no deba ser respetado. Bueno, es la demanda que se te hace a respetarlo, indistintamente estés de acuerdo o no estés de acuerdo. Claro, pueden haber casos excepcionales como por ejemplo abuso o violencia intrafamiliar, cuando el hombre abusa a la mujer, le pega, la maltrata, pero no estamos hablando de eso. Obviamente estamos hablando de un caso en donde eso no ocurre, en un caso donde en un matrimonio la mujer no quiere respetar a su marido, indistintamente, sencillamente porque ella no le parece y de forma caprichosa sencillamente no accede. Y de la misma manera los hombres no amar a las mujeres, indistintamente de qué, de su condición física, de que tenga el mismo atractivo o no, de cuando se casaron. O sea, igual la demanda es amarla, ese es el punto. ¿Ok? Y es una demanda que se hace desde el matrimonio. Ahora bien, en la forma espiritual, nosotros tenemos acá Proverbios 24, 27, de la forma espiritual, vamos a decir, dos objetivos en mente, que es el hombre y la mujer, obviamente. ¿Cuál es la forma en donde el matrimonio es espiritual? ¿En qué forma? ¿En qué sentido? Bueno, Proverbios 24, 27 nos da a luces, no solamente este texto, pero hay muchos otros textos. Pero por ejemplo, dice así, Proverbios 24, 27. Prepara tus labores fuera y disponlas en tus campos y después edificarás tu casa. Los hombres en este tiempo de preparación espiritual, los hombres tienen que desarrollar las disciplinas espirituales como la oración, el estudio de la palabra, la adoración, el evangelismo, testificar la fe, la autodisciplina, la templanza, la administración en el uso del dinero, de la comida, la pulcritud, perseverancia, iniciativa en trabajar, en la búsqueda de la provisión. Si no tienes textos, o sea, que hay demasiados textos, pero si aparte de los textos quieres ejemplo, entonces ponte a estudiar la vida de los hombres, personajes de la escritura. ¿Ok? Puedes estudiarlo y te pueden dar un modelo de persona. Evidentemente el modelo estándar es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, bueno, tú puedes ver a Jesucristo trabajando como carpintero, excelente. Ya tienes una forma de observar que debe ser un proveedor en tu hogar, por ejemplo. En otro caso, a Daniel no concediendo ante las influencias del mundo y los deseos que querían tratar de arrastrarlo, por ejemplo Daniel en Babilonia. Entonces así sucesivamente tú puedes prepararte espiritualmente observando, pero todo esto es parte de eso que viene antes de entrar en la fase matrimonial, porque precisamente muchas cosas, muchos problemas ocurren, muchos matrimonios también terminan en divorcio porque no se entiende qué es el matrimonio. Hay una apreciación errada, totalmente errada, y más cuando no tenemos la Biblia como base. En el caso de las mujeres, evidentemente la mujer de Proverbios es un estándar, el Proverbios 31, mujer virtuosa, quien la hallarás, Proverbios 31:10, se levanta aún de noche, da comida a su familia, alarga su mano al pobre, tiene sus manos al menesteroso, porque toda su familia está vestida de ropas dobles, abre su boca con sabiduría, su marido también la alaba. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Entonces tienes también personajes bíblicos de mujeres de Dios que te pueden dar una dirección en cómo debe ser. Entonces es una forma espiritual. Todo esto es parte de la preparación para entrar en el matrimonio, ¿ok? Ya como cuarto punto, este es el último punto, la paciencia. La paciencia es la cuarta P, ¿ok? Romanos 5:3, no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Ahora, esto es interesante porque evidentemente, como nosotros dijimos en una clase anterior, no podemos idealizar el matrimonio. Un problema actual de muchas parejas es que entraron en el matrimonio con una idea de idealismo, de una cuestión perfecta. ¿Y qué se hace con esto? Se pasa por encima los problemas,
las discusiones, el tema en donde no se van a poner de acuerdo y tienen que solucionar, eso se pasa por encima. Ahora, ¿qué es lo que nos dice la Biblia? Que la tribulación produce paciencia, es decir, el creyente debe ser una persona que está capacitado porque ha sido probado en tribulación y desarrolla una paciencia que lo ayuda, que lo prepara a enfrentar muchas cosas en la vida. Bien, voy a enfocar dos puntos. Primero el punto de los solteros. Ok, puede ser que hay personas que están viendo, son solteros, están viendo este video. Ajá, ¿cómo, de qué manera la paciencia influye en la vida de solteros? Ok, primero que nada, una de las cosas que debemos entender, aquellas personas que son solteros, es que la paciencia debe ser activa. No es cuando las personas están solteras, siendo cristianas, no han conseguido una pareja cristiana, para poder entrar en un cortejo, para luego ir al matrimonio, creen que la mejor manera es esperar por esperar, pero la Biblia no lo enseña así. Realmente la expectativa, la espera real o la paciencia que verdaderamente es bíblica, está enmarcada en algo que es activo, que espera de una forma, vamos a decirlo así, de una forma viva, ¿ok? ¿Y cómo? Aprovechando el tiempo, aprovechando el tiempo mientras eres soltero o eres soltera. ¿Y qué mejor manera de aprovechar tu tiempo que sirviendo al Señor? De hecho, hay muchos testimonios, muchos casos de personas que se conocieron siendo creyentes porque ambos vieron una atracción en la forma en la cual servían, unos a otros servían a Cristo o servían en su iglesia. Entonces, la mejor manera incluso de esperar es aprovechando tu tiempo sirviendo al Señor. Porque si ponte que estás esperando, pero nunca participas interdenominacionalmente en otras congregaciones, conociendo gente y todo lo demás, entonces, ¿de qué manera vas a ver personas nuevas? Vas a interactuar con otros hermanos en donde pudieras tener algún tipo de amistad y que se consolide en algo para un matrimonio. Entonces, eso es una forma, aprovechando el tiempo, sirviendo a Cristo, sirviendo al Señor, sabiendo de que mientras tú estés sin una pareja, tienes el tiempo del mundo. Tienes el tiempo para dedicarte a las cosas del Señor. También perseverando en los medios de gracia. Porque evidentemente así no estés casado o casada y seas soltero, necesitas luchar contra las tentaciones, necesitas luchar contra tu debilidad, necesitas luchar contra las influencias demoníacas y las seducciones en la sociedad que vivimos, y necesitas luchar contra la parte de que se nuble tu entendimiento de lo que es verdaderamente justo, santo y perfecto. Entonces, eso es algo que solamente se puede sobreponer mientras estemos en oración, estudiando la palabra de Dios y dedicándole nuestro tiempo al Señor. Ahora, hay otro punto que es importante, como nosotros podemos ver acá en la parte de los casados. Bueno, podemos ver la paciencia en el hecho de que muchas veces hay algo que ocurre en los matrimonios frecuentemente cuando se comienza la relación matrimonial, ya estando en el matrimonio, estando ya conviviendo juntos, que primero que nada, el esposo quiere cambiar a la esposa en algunas cosas que él ve que están mal, y la esposa quiere cambiar algunas cosas del esposo que ella ve que están mal. Luego viene la segunda fase en donde se dan cuenta de que la esposa no quiere cambiar y que el esposo no quiere cambiar. Entonces ya allí empiezan los problemas. El tercer punto es cuando el esposo decide qué cosas va a cambiar por la esposa y la esposa decide qué cosas ella va a cambiar por el esposo. Esa es la tercera fase. Ahora, en este punto es importante ejercitar la paciencia porque nosotros lo dijimos anteriormente. El cuadro bíblico que a nosotros se nos presenta y que es una clave que debemos seguir en nuestros matrimonios es primeramente poner a Dios en primer lugar, luego en segundo lugar poner a nuestra esposa, o en este caso las hermanas poner a su esposo, y en tercer lugar ponernos a nosotros mismos, o sea, nosotros ponernos de tercer lugar. Cuando nosotros hacemos eso tenemos la posibilidad de poder entonces considerar, acordar, convenir como matrimonio en aquellas cosas que vamos a cambiar, porque lo hacemos o buscamos no hacerlo para agradar y glorificar al Señor, ¿ok? Entonces, eso es alguna sugerencia para practicar la paciencia. En este caso, bueno, hay algo importante acá.
La comunicación es vital. La comunicación es vital. ¿Por qué? Porque muchas veces los problemas se van, vamos a decirlo así, agrandando por el hecho de que no se atienden debidamente en el tiempo determinado. Y en ese sentido es importante sentarnos a dialogar siempre que sea posible, con amor, con cariño y tolerancia. Si por alguna razón es imposible que haya un momento de diálogo en donde ambos se puedan escuchar, deben buscar asesoría, consejería pastoral, una persona que pueda servir como mediador para ayudarles si está el problema muy agrandado. Y el segundo punto que también puede influir es el hecho de limitar la tecnología en el tiempo de calidad de esposo. ¿Por qué? Porque tenemos muchos problemas en donde se pierde la comunicación sencillamente porque hay un televisor en el cuarto en donde nunca hay tiempo de calidad para hablar, nunca hay tiempo de compartir, y el esposo solamente se comunica virtual o digitalmente con el tema de la televisión, es totalmente aplacado, eso lo entretiene, lo distrae, lo desmarca de la comunicación con su esposa, o la esposa por medio del teléfono celular también, comunicación constante y todo este tipo de cosas, y se va perdiendo ese hábito de tener un tiempo de calidad. Hay una generación que se llama la generación Hub, que se está perdiendo actualmente. Que la generación Hub es Here and Present en inglés, y en español es aquí y presente. El tipo de personas que podían dejar todo lo que estaban haciendo a un lado para dedicarte toda la atención. ¿Conoces a alguien así? De pronto tu abuela, tu abuelito, una persona que tenía esta capacidad de que si estaba haciendo algo lo dejaba y te prestaba la atención al 100%. Bueno, esa generación se está perdiendo actualmente. Actualmente la gente cuando está hablando tiene un teléfono al lado, está haciendo un montón de cosas al mismo tiempo, está comunicándose o está haciendo 3 cosas a la vez y estás de la misma manera buscando prestarte atención en algo que no se tiene total. Entonces esto es algo que no se debe permitir que tome lugar en las relaciones matrimoniales y sobre todo en el hogar y la familia. Entonces espero que esto haya sido de edificación. Creo que es claro. Nosotros tenemos entonces estas 4 P que son de fundamento: pureza, piedad, preparación y paciencia. ¿Okay? Consideremos estos fundamentos bíblicos para las relaciones de amistad, de hermandad, en donde en la pureza buscamos con honestidad lo mejor para el prójimo, no nuestros intereses más bajos ni las pasiones más bajas, no buscarlas satisfacer. Segundo, la piedad, entendiendo la soberanía de Dios en todos los sentidos, inclusive en nuestras relaciones personales. Personas que a veces en esto no lo entienden al punto de enfrascarse con una persona cuando Dios realmente ya ha determinado que esa no es la persona, y todavía se enfrasca en eso, pasando por mucho sufrimiento. Tercero, la preparación, entendiendo que todo tipo de formación tiene un provecho y una consecuencia positiva. El hecho de cómo los niños se preparan para una profesión en la vida debería llevarnos a considerar el tema de preparar a los niños, preparar a nuestros hijos a ser entendidos en el tema de lo que implica la vida matrimonial. ¿Por qué? Porque es para toda la vida, es para toda la vida. Y tercero, en la paciencia, porque debemos comprender que es necesaria la paciencia en todo tipo de contexto, y sobre todo en el aspecto de la vida matrimonial, donde va a haber muchos obstáculos que se van a tener que sortear y tener que sobreponer, siempre de la mano y de la ayuda del Señor, por supuesto. Pero nosotros, haciendo la consideración de todo lo que Dios nos ha instruido por medio de su palabra, vamos a hacer bien, y creemos y confiamos de que nos va a ser de mucho provecho todo esto. Entonces, bueno, gracias a todos por estar acá, por haber participado en este taller, en esta enseñanza del matrimonio cristiano y la palabra de Dios, en esta parte en donde tocamos fundamentos bíblicos para las relaciones, las 4 P: pureza, piedad, preparación y paciencia. Esperamos a todas las personas también que nos siguen en las redes sociales, que puedan compartir este material con aquellas personas que ustedes consideren que les va a ser de mucha bendición. Comenten, hagan preguntas si hay algo que no quedó claro para poder trabajar en otro video. Vamos a continuar con esta serie, con estos talleres. De verdad, haremos todo lo posible. Yo trabajo, tengo mi profesión y ocupación como diseñador gráfico. Al mismo tiempo, soy pastor asociado a una congregación. Entonces, bueno, el asunto es que quisiéramos tener más tiempo para abordar tantas cosas en nuestra vida, pero a veces nos sentimos un poco cortos. Entonces,
Esperemos que sea de provecho para ustedes y continuaremos entonces posteando nuevos videos con esta serie. Todavía nos faltan más, tenemos todavía muchos otros talleres en donde hacemos estudios de caso. Así que gracias nuevamente y que Dios les bendiga y les guarde en Cristo Jesús. Un saludo para todos ustedes.